En la clase de hoy vamos a ver la factorización usando división sintética. Nuestro problema de introducción de la clase va a ser el siguiente. El volumen de un prisma rectangular está dado por la expresión m a la 3 más 2m a la 2 menos m menos 2. ¿Cómo establecer una fórmula más simple para este volumen? Recordemos que la operación matemática que nos ayuda a simplificar expresiones algebraicas es la factorización. Con los casos de factorización que hemos visto, este polinomio m a la 3 más 2m a la 2 menos m menos 2 no lo podemos factorizar y por lo tanto requiere que veamos un nuevo caso para ello. Para explicar la factorización por división sintética, es importante tener en cuenta que es para polinomios que generalmente tengan una variable que va disminuyendo. Es decir, fíjense que aquí tenemos una w a la 3, una w a la 2, otra w y tenemos un término independiente, o sea, sin w. Esa sería como la característica fundamental para poder conocer cuándo dividir o cuándo factorizar por división sintética. Entonces, vamos a hacer el paso a paso, explicando entonces principalmente a través del ejemplo, que sería la forma, digo, más sencilla de hacerlo. Entonces, lo primero que debemos hacer es organizar el polinomio de tal forma que quede siempre la variable con mayor exponente de primero y vamos a ir disminuyendo hasta llegar al término independiente. Entonces, este polinomio va a ser igual a lo mismo. Tenemos aquí w a la 3, que es la que tiene mayor exponente. Luego seguiría w a la 2 menos 4w a la 2. Luego seguiría w, que tiene signo positivo. Y finalmente, el término independiente más 6. Entonces, primer paso para factorizar por división sintética es organizar el polinomio. Entonces, W3, W2, W1 y W0, o sea, no está la W. Después de que tengamos eso, vamos a identificar cuál es el término independiente. El término independiente es el que no tiene variable y en este caso es 6. ¿Qué vamos a hacer con ese 6? Vamos a hallarle sus divisores. Pero divisores enteros, es decir, tanto positivos como negativos. Entonces, vamos a ver qué números dividen exactamente al 6. Entonces tenemos siempre el 1, el 2, el 3 y por supuesto el 6. Fíjense que si yo multiplico los pares de números me van a dar eso. Entonces 1 por 6, 6 y 2 por 3, 6. Así sé que tengo todos los posibles divisores. Pero entonces como les dije que eran los divisores enteros, entonces tenemos que considerar tanto el más y el menos para el 1, para el 2 y 3 y para el 6. O sea, los positivos y los negativos. Todos estos divisores son los posibles factores que me van a dividir esta expresión. Ahora, después de haber hecho eso, siguiente paso es, si queremos hacerlo así, vamos a ubicarnos w a la 3, w a la 2, w, término independiente, o sea, sin w, y trazamos una línea horizontal. Debajo de w a la 3 vamos a poner el coeficiente w a la 3, que sería el 1. Debajo de w a la 2 vamos a poner el coeficiente de w a la 2, que sería menos 4. En el caso de w, otra vez vuelve a ser 1 y el término independiente sería 6. Debemos tener en cuenta que en caso, por ejemplo, que no existiera w a la 2, tendríamos que poner un 0 y ahorita en un ejemplo vamos a verlo más claramente. Ahora, yo ya empiezo a elegir los divisores, cualquiera de esos divisores, y lo voy a poner en esta parte. Entonces yo voy a empezar con el 1. O sea, yo elijo el 1. Recuerda que yo puedo elegir cualquiera, pero voy a empezar con el 1. Entonces, siguiente paso. Bajo este primer número debajo de la línea horizontal. Y voy a empezar a este divisor que elegí, lo voy a multiplicar por lo que tenga debajo de la línea. Entonces, 1 por 1,
1 y el resultado lo pongo acá. Entonces, multiplico este por este y el resultado lo pongo acá. Ya me queda entonces menos 1, menos 4 más 1. Ese menos 4 más 1 significa que se tiene que restar y se deja el signo de mayor valor absoluto. O sea, menos 4 más 1 me da menos 3. O sea, aquí operamos, sumamos o restamos según sea el caso. Y volvemos y hacemos lo mismo. 1 por menos 3, menos 3. Y 1 menos 3 me da menos 2, porque tengo que restar y dejo el signo del de mayor valor absoluto. Y finalmente, 1 por menos 2 y 6 menos 2 me da 4. Porque entonces voy a identificar que el 1 no me sirve y es porque eso me debe dar 0. Y si no me, y si no me da 0, significa que acá este último término me debe dar 0. Si no me da 0, significa que ese valor que yo elegí no es el adecuado. Entonces tengo que volver a iniciar y utilizar otro de los divisores. Entonces elegimos el menos 1. Vamos a ver si con menos 1 nos da. Entonces recordemos, bajamos el 1. El término de aquí decimos menos 1 por 1, menos 1. Menos 4 menos 1, menos 5, porque tienen el mismo signo, se suman y se deja el mismo signo. Menos 1 por menos 5, más 5, porque menos por menos da más, y 1 por 5, 5. Y 1 más 5 me da 6. Y menos 1 por 6 me da menos 6. Y 6 menos 6 me da 0. Ahí fue lo que necesitaba. Yo necesitaba que esto último me diera 0. Entonces el factor adecuado es el menos 1. Entonces ya logré hacer la división sintética, que es una división muy rápida. Y ahora para la respuesta, ¿qué voy a hacer? Entonces, para la respuesta abro paréntesis y empiezo a escoger los coeficientes que me quedaron bajándole un grado al exponente de la variable. Es decir, como la variable era w a la 3, ya no voy a poner w a la 3, sino que voy a empezar desde w a la 2, porque como ya lo dividí una vez, entonces ya la variable va a disminuir. Y empiezo a poner, entonces sería 1, w a la 2, que ese 1, pues sabemos que no es necesario ponerlo, menos 5, como aquí puse w a la 2, entonces ya debo poner w, y más 6. Entonces, ese sería w a la 2 menos 5w más 6. Y abro un paréntesis y voy a poner la variable con el divisor, pero con el signo contrario. Entonces, si aquí me dio menos, entonces aquí lo voy a poner más. Entonces sería w más 1. Y ahí ya factoricé por división sintética. ¿Qué me queda hacer? Es, bueno, borrémosle este 1 a esto. ¿Qué me queda hacer? Entonces, verificar, visualizar si esto que me quedó acá se puede factorizar. Entonces, fijémonos que nos queda un trinomio y que es un trinomio de la forma. Entonces, podemos sacarle la raíz al primer término y elegir un número, un par de números que multiplicados me den 6 y que sumados o restados me den 5. Pues 6 nos da 2 por 3 y sumados me dan 5, o sea que le debo poner a ambos el mismo signo y es el signo del medio, o sea, menos. Y fíjense que ahí tendría entonces la factorización de todo este polinomio que se convirtió en la multiplicación de tres binomios. Inicialmente lo hicimos por división sintética y finalizamos utilizando trinomio de la forma x a la 2n más bxn más c. Listo. Ahora entonces vamos a continuar y vamos para el ejemplo 2. Fíjense que el ejemplo 2 tenemos un trinomio. Y bueno, y si quisiéramos hacerlo por los trinomios que ya conocemos, que es trinomio de la forma,
de las formas o trinomio cuadrado perfecto, pues vemos que la primera variable está elevado a la 3, entonces no nos va a servir porque debe ser un exponente par. Entonces no nos va a servir, entonces vamos a realizarlo por división sintética. Lo primero es que vemos que esté organizado, ¿cierto? Entonces primero empieza el mayor, que sería el de y a la 3, luego seguiría el de y a la 2, pero como no hay y a la 2, entonces lo debo poner más 0 y a la 2 para que me quede organizado. Menos 23y menos 10. Entonces tenemos y a la 3, y a la 2, y a la 1 y y a la 0. Ya me quedó organizado. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar los divisores del término independiente. Entonces, los divisores de 10. Los divisores de 10 serían entonces siempre, obviamente, el 1. Recordemos que con signo más y con signo menos, más o menos 1, tenemos más o menos 2, tenemos más o menos 5 y tenemos más o menos el mismo, el 10. Tenemos en total 8 divisores contando pues los negativos. Ahora, después de hallar los divisores, recordemos que ponemos, entonces, si queremos, para no ubicarnos bien, ya la 3, ya la 2, y término independiente. Trazamos una raya horizontal y debajo de y a la 3 ponemos el coeficiente de y a la 3, que sería 1, el coeficiente de y a la 2, que sería 0, el coeficiente de y, que sería menos 23, ojo que no se nos puede olvidar el signo, y finalmente el término independiente, que sería menos 10. Eso lo debo poner exactamente igual. Ahora, recordemos que elegimos uno de los divisores. Elegimos, por ejemplo, el 2. Vamos a mirar si con el 2 nos da. Entonces, bajo el 1, 2 por, entonces recordemos, este por el que baje aquí, 2 por 1, 2, lo pongo arriba de la raya y sumo o resto según sea el caso. 0 más 2, 2, 2 por 2, 4, menos 23 más 4 me da menos 19 y 2 por 19 me da menos 38 y menos 38 y 10 me da menos 48. No me dio 0 acá, lo que implica entonces que esos resultados con el 2 no nos va a dar. Entonces, la idea es hacerlo hasta que nos dé 0, ¿cierto? Para no alargar el video, entonces de una vez lo vamos a hacer con el que nos da, que es con 5. Entonces, recordemos, bajamos el primer coeficiente, que sería 1, 5 por 1, 5, pongo arriba, 0 más 5, 5, 5 por 5, 25, menos 23 más 25 me da 2 positivo, y 5 por 2, 10, y menos 10 más 10 me da 0. Eso era lo que necesitábamos, entonces ya logré factorizar por división sintética. Ahora me queda exponer la respuesta. Y recordemos que la respuesta la ponemos, abrimos paréntesis, y como empezó en y a la 3, entonces sigo en y a la 2. Entonces sería primer coeficiente 1, 1 y a la 2. Luego voy bajando más 5y más 2 por, ahí ya terminé, por, recordemos que en el otro paréntesis iría la variable, que es y, por sumado o restado por el divisor que elegí. En este caso es restado porque debe ser del signo contrario. Yo elegí 5 positivo, entonces aquí debo poner 5 negativo. Y así tendría entonces la factorización por división sintética. Ahora, recordemos que tenemos que factorizar completamente, entonces debemos verificar si ese trinomio que nos quedó, entonces podemos factorizarlo. Y fijémonos que no podemos encontrar dos números que multiplicados me den 2 y que sumados o restados me den 5, porque 2 solo tiene la opción de 2 por 1, y entonces me da 3 sumado y 1 restado. O sea que
esta ya sería la respuesta a esa división sintética. Y finalmente vamos a ver un problema que implica que hagamos varias veces división sintética, exactamente 2 veces que hagamos la división sintética. Vamos a visualizar el ejemplo 3. Entonces, tenemos x a la 4 más x a la 3 menos 6x a la 2 menos 4x más 8. Verificamos que estén organizados y precisamente ya lo están. Entonces, no tengo que organizarlo nuevamente, porque mira que está x a la 4, x a la 3, x a la 2, x y sin x. Identifico mi término independiente, que sería 8, y voy a elegir los divisores de 8, que serían entonces más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4 o más o menos 8. Tenemos otra vez 8 posibles divisores. Entonces, hago lo que hicimos siempre, vamos a hacerlo. Entonces empezamos x a la 4, x a la 3, x a la 2 y x. Trazo una línea horizontal y voy a poner los coeficientes abajo de cada uno. De x a la 4 es 1, de x a la 3 es 1, de x a la 2 es menos 6 y de x es menos 4. Aquí, obviamente, dejando el espacio para el término independiente, que sería el 8. Ahora aquí voy a elegir uno de los divisores. Entonces voy a elegir el menos 1 para que nos dé una vez. Y tenemos entonces bajo el 1 y digo menos 1 por 1 me da menos 1. 1 menos 1 me da 0. Menos 1 por 0 me da 0. Menos 6 más 0 me da menos 6. Menos 1 por menos 6 me da 6 positivo. Y menos 4 más 6 me da 2. Menos 1 por 2, 2. Menos 2 y entonces me da 6. Lo que quiere decir que ese no era mi elección. Entonces debo buscar otra. Vamos a hacerla entonces con 1 positivo. Entonces con 1 positivo vamos a ver si nos da. 1 por 1, 1. Lo pongo acá. 1 más 1, 2. 1 por 2, 2. Lo pongo arriba. Y menos 6 más 2 me da menos 4. 1 por menos 4, menos 4. Menos 4 menos 4 me da menos 8. Y 1 por menos 8, menos 8. Y 8 menos 8 me da 0. Exactamente lo que necesitábamos, entonces ya lo tenemos acá. Para la respuesta, entonces, abrimos paréntesis. Ya no empezamos en x a la 4, sino que empezamos en x a la 3 y utilizamos este primer coeficiente. Entonces sería 1x a la 3, que es lo mismo x a la 3. Luego sigue 2 más 2x a la 2 menos 4x y menos 8. Esto multiplicado por la variable que es x y por el divisor que elegimos, que es 1, pero entonces menos el divisor en este caso, porque tenemos que era signo positivo, entonces le debo poner negativo. Fíjense que aquí nos volvió a quedar otro polinomio que empieza en x a la 3, x a la 2, x, y cumple también para volver a hacer división sintética. Entonces debemos volverla a aplicar, pero ya utilizando este polinomio. Entonces lo vamos a hacer. Entonces, ya está organizado, es simplemente que empecemos. X a la 3, x a la 2, x e independiente. Coeficiente de x a la 3 es 1, coeficiente de x a la 2 es 2, coeficiente de x es menos 4 y término independiente es menos 8. Ahora, entonces, trazamos una línea y aquí elegimos el divisor. ¿Los divisores de quién? De menos 8, ¿ok?
que ya los tenemos arriba, que son estos mismos, porque nos quedó pues coincidencialmente el mismo término independiente. Entonces, sabemos que son los mismos. Para no alargar más el video, lo vamos a hacer de una vez con el número que nos da -2. Recuerden que igual ustedes tendrían que verificar hasta que les dé el correcto. Entonces quedaría bajo el primer término, primer coeficiente, -2 por 1, -2. 2 menos 2 me da 0. -2 por 0, 0. -4 más 0, -4. -2 por -4 más 8. Y entonces -8 más 4 me da 0. Eso era lo que necesitaba. Y entonces este polinomio se nos va a convertir en, ahora un paréntesis, ya no empiezo en x a la 3, sino que en x a la 2. O sea, 1x a la 2 menos más 0x, que no es necesario ponerlo, ¿cierto? Vamos a hacerlo inicialmente aquí, más 0x, menos 4. Ahora otro paréntesis, la variable que es x más 2, porque recordemos que le cambiamos el signo a este. Y no podemos olvidar que esto por acá nos había dado, entonces lo debo poner aquí, porque yo estaba factorizando solo este polinomio y esto lo debo dejar exactamente igual. Ahora, si omitimos el 0x, porque 0x es 0, o sea, no lo tenemos que poner, me queda es de esta manera. Y fijémonos que x a la 2 menos 4 es una diferencia de cuadrados, la cual simplemente es la raíz del primer término más la raíz del segundo término por la raíz del primer término menos la raíz del segundo término. Y tenemos x más 2 por x menos 1. Ahora, como x más 2 y x más 2 es lo mismo, entonces lo más adecuado es decir que tenemos x más 2 a la 2 por x menos 2 por x menos 1. Y esa sería entonces la respuesta a este polinomio que fue el que logramos realizar, factorizar. Bueno, y finalmente entonces les queda a ustedes como tarea realizar el problema de introducción, el cual podrán ganar hasta 3 puntos de participación. Simplemente mandan el procedimiento por Teams y se les hará la bonificación. Muchas gracias.